Mi nombre es Carmen, y lo que voy a contarles sucedió en mi departamento del distrito de Miraflores, en Lima, durante los primeros meses de 2023. Era una época especialmente difícil para mí, pues acababa de perder a mi abuela Esperanza, quien había sido más que una madre durante toda mi vida. La abuela había fallecido en enero, tras una larga batalla contra el cáncer. Durante sus últimos días en el Hospital Nacional 2 de Mayo, me repetía constantemente que no me preocupara, que ella encontraría la manera de hacerme saber que estaba bien. Yo, siendo una mujer práctica de 32 años, arquitecta de profesión, sonreía y asentía, pero en el fondo consideraba esas palabras como los delirios de una mente que se preparaba para partir. La abuela Esperanza había tenido siempre una conexión especial con los animales. En su casa de Pueblo Libre mantenía un pequeño jardín donde alimentaba a los gatos callejeros del barrio, y tenía la costumbre de hablarles como si fueran personas. Decía que los animales entendían más de lo que creíamos, que eran capaces de percibir cosas que nosotros, con nuestra racionalidad, habíamos perdido la capacidad de ver. Después del funeral, me mudé temporalmente al departamento de la abuela para comenzar el proceso de ordenar sus pertenencias. El lugar estaba ubicado en el 5º piso de un edificio de los años 80, con vista hacia el Parque Kennedy. Era un espacio acogedor, lleno de plantas y fotografías familiares, donde cada objeto contaba una historia. Los primeros días transcurrieron con normalidad. Me dediqué a clasificar documentos, empacar ropa para donar a Cáritas del Perú, y decidir qué muebles conservar. Fue durante la tercera noche cuando comenzó a suceder algo que, hasta el día de hoy, me resulta imposible explicar desde una perspectiva racional. Estaba revisando unas cartas antiguas en la sala cuando escuché un ruido en la ventana. Al levantar la vista, vi un pequeño colibrí que golpeaba repetidamente el vidrio con su pico. La situación me resultó extraña, pues era casi las 10 de la noche, y los colibríes no suelen estar activos durante esas horas. Además, estábamos en pleno invierno limeño, cuando estas aves migran hacia zonas más cálidas. Me acerqué a la ventana y el diminuto pájaro me miró directamente a los ojos. Había algo en su comportamiento que me inquietó profundamente. No era el nerviosismo típico de un animal silvestre, al contrario, parecía tranquilo, como si tuviera un propósito específico. Permanecimos así durante varios minutos, observándonos mutuamente a través del cristal. Cuando finalmente abrí la ventana, esperaba que el colibrí se alejara volando, pero no fue así. En lugar de eso, entró al departamento y se posó sobre la mesa del comedor, exactamente en el lugar donde la abuela solía sentarse para tomar su café matutino. Allí permaneció inmóvil, como esperando algo. Recordé entonces las palabras de mi abuela sobre los animales, y una sensación extraña comenzó a apoderarse de mí. En la cultura andina, que mi abuela conocía bien pues había nacido en Huancayo, se cree que los colibríes son mensajeros entre el mundo de los vivos y el de los ancestros. Siempre pensé que eran solo supersticiones, pero en ese momento, observando al pequeño pájaro en el lugar exacto donde la abuela se sentaba cada mañana, comencé a cuestionar mis certezas. El colibrí permaneció en el departamento durante toda la noche. No intenté alejarlo, algo me decía que debía dejarlo estar. A la mañana siguiente, cuando desperté, ya no estaba. Había desaparecido tan silenciosamente como había llegado, pero sobre la mesa del comedor encontré algo que me heló la sangre, una pequeña pluma iridiscente, y junto a ella, el rosario que la abuela siempre llevaba consigo, el mismo que yo había estado buscando entre sus pertenencias sin éxito. El rosario había pertenecido a mi bisabuela, quien se lo obsequió a Esperanza en su lecho de muerte. Era una pieza antigua, con cuentas de ébano y una cruz de plata que había sido bendecida en la iglesia de San Francisco. La abuela me había prometido que algún día sería mío, pero después de su fallecimiento, no logré encontrarlo por ningún lado. El personal del hospital me aseguró que no estaba entre sus pertenencias, y yo había revisado cada rincón de su casa sin resultado. Ahora, inexplicablemente, el rosario estaba allí, sobre la mesa donde el colibrí había pasado la noche. Lo tomé con manos temblorosas y sentí una calidez extraña, como si hubiera estado en contacto con otra piel momentos antes. Las cuentas conservaban un ligero aroma a las flores de retama que mi abuela cultivaba en su jardín. Durante los días siguientes, intenté encontrar una explicación lógica para lo ocurrido. Pensé que tal vez había pasado por alto el rosario durante mis búsquedas previas, que quizás lo había dejado sobre la mesa en un momento de distracción y lo había olvidado. Pero sabía que no era cierto. Había revisado esa mesa decenas de veces,
había limpiado cada centímetro de su superficie. El rosario no estaba allí la noche anterior. La visita del colibrí se repitió exactamente una semana después, siguiendo el mismo patrón. Los golpecitos en la ventana alrededor de las 10 de la noche, la mirada directa a mis ojos, la entrada tranquila al departamento. Esta vez, sin embargo, el ave se dirigió hacia el dormitorio de la abuela y se posó sobre la cómoda donde ella guardaba sus medicamentos. Siguiendo un impulso que no puedo explicar, abrí el cajón superior de la cómoda. Allí, entre frascos de pastillas y recetas médicas, encontré un sobre amarillento que tenía mi nombre escrito con la caligrafía inconfundible de mi abuela. Era una carta que ya había redactado poco antes de morir, en la que me explicaba dónde había escondido sus ahorros para emergencias, detrás de un cuadro de la Virgen de la Puerta que colgaba en la cocina. Nunca había visto ese sobre antes. Había vaciado ese cajón completamente al menos 3 veces durante la semana anterior. La carta estaba fechada apenas 2 días antes de la muerte de la abuela, cuando ya se encontraba muy débil y apenas podía sostener un bolígrafo. En ella, además de revelarme la ubicación del dinero, me repetía su promesa de hacerme saber que estaba bien. Mi querida Carmen, decía la carta, si estás leyendo esto, es porque he cumplido mi palabra. Los caminos entre los mundos son más estrechos de lo que creemos, y el amor verdadero siempre encuentra la manera de manifestarse. Cuida bien el rosario de tu bisabuela, y recuerda que nunca estás sola. Tu abuela que te ama, Esperanza. El colibrí permaneció en el dormitorio hasta el amanecer. Cuando me desperté, había dejado otra pluma sobre la almohada de la abuela, y esta vez también encontré algo más, una pequeña fotografía que no había visto nunca antes, donde aparecíamos las dos cuando yo tenía apenas 5 años, alimentando a los colibríes en el Jardín Botánico de Lima. Las visitas continuaron durante 3 semanas más, cada una exactamente 7 días después de la anterior. En cada ocasión, el pequeño mensajero me guiaba hacia algún objeto o recuerdo que mi abuela quería que encontrara: su anillo de matrimonio, que había perdido meses antes de morir, un diario donde había anotado todas las fechas importantes de mi vida, una receta escrita a mano de los picarones que preparaba en mi cumpleaños. Cada encuentro seguía el mismo ritual. El colibrí llegaba cuando la ciudad comenzaba a sumirse en el silencio nocturno. Me observaba con esos ojos diminutos pero profundos, y me conducía hacia algún tesoro oculto. Después permanecía en el departamento hasta el alba, dejando siempre una pluma como prueba de su visita. Durante la 5ª y última visita, el comportamiento del ave fue diferente. En lugar de dirigirse hacia algún objeto específico, voló en círculos por toda la sala, como despidiéndose de cada rincón. Finalmente se posó sobre mi hombro y permaneció allí durante varios minutos. Pude sentir el latido acelerado de su diminuto corazón, la suavidad de sus plumas, la calidez de su cuerpo. En ese momento experimenté una sensación de paz que no había sentido desde la muerte de mi abuela. Era como si todas las dudas, todos los miedos, toda la tristeza que había llevado conmigo durante esos meses se disolvieran de repente. Supe, con una certeza que no necesitaba explicación, que mi abuela estaba bien, que había encontrado descanso, y que su amor por mí trascendía cualquier barrera física. El colibrí se alejó volando por la ventana abierta, perdiéndose en la noche limeña. No volvió a aparecer. Pero sobre la mesa del comedor, en el lugar donde se había posado durante su primera visita, encontré una última pluma y algo más, un pequeño papel donde mi abuela había escrito, con su letra cada vez más temblorosa: misión cumplida, mi niña. Ahora puedo descansar. Han pasado 2 años desde entonces, y he vuelto a mi rutina normal en mi propio departamento de San Isidro. Trabajo en mi estudio de arquitectura, diseñando casas para familias jóvenes, y poco a poco he logrado procesar el duelo de una manera saludable. Pero conservo todas las plumas que el colibrí me dejó, junto con el rosario de mi bisabuela y todos los objetos que mi abuela quiso que encontrara. A veces, cuando camino por los parques de Miraflores y veo colibríes libando el néctar de las flores, me pregunto si alguno de ellos será mi pequeño mensajero. Nunca he vuelto a tener una experiencia como esa, pero tampoco la necesito. El mensaje ya fue entregado, y yo lo recibí con claridad. Ahora entiendo lo que mi abuela quería decirme durante esos últimos días en el hospital. El amor verdadero no conoce límites, ni siquiera los que separan la vida de la muerte. Y a veces, cuando menos lo esperamos, la naturaleza misma se convierte en el vehículo perfecto para que ese amor se manifieste de maneras que desafían toda lógica. Cada vez que alguien me pregunta si realmente creo que era mi abuela comunicándose conmigo a través de ese colibrí,
yo respondo que hay preguntas que no necesitan respuesta. Hay experiencias que no requieren explicación, solo aceptación. Y hay formas de amor tan profundas que trascienden nuestra comprensión del mundo. El pequeño colibrí cumplió su misión. Me enseñó que los vínculos verdaderos nunca se rompen, solo se transforman. Y me recordó que, en un universo lleno de misterios que nuestra mente racional no puede descifrar, a veces es suficiente con abrir el corazón y permitir que lo inexplicable nos toque con su magia. Por eso guardo esas 5 plumas iridiscentes en una cajita de madera que mi abuela me regaló cuando cumplí 15 años. Son la prueba tangible de que el amor puede manifestarse de las formas más inesperadas, y de que quienes nos aman nunca nos abandonan realmente, sino que encuentran nuevos caminos para hacernos saber que están cerca, cuidándonos desde donde quiera que se encuentren. Me llamo Sebastián Moreno, tengo 28 años, y trabajo como guía turístico en los alrededores de Baños de Agua Santa, en la provincia de Tungurahua. Lo que voy a relatarles ocurrió durante el mes de septiembre de 2023, cuando todavía vivía en la casa familiar ubicada en el barrio La Merced, una construcción de adobe y ladrillo que mi abuelo había levantado en los años 60. Mi historia comenzó realmente 3 meses antes, con la muerte repentina de mi hermano menor, Diego. Él tenía apenas 23 años y acababa de graduarse como ingeniero forestal en la Universidad Técnica de Ambato. Su sueño era trabajar en la conservación de los bosques nublados que rodean nuestra región, esos ecosistemas únicos donde la biodiversidad ecuatoriana alcanza su máxima expresión. Diego falleció en un accidente de tránsito en la vía que conecta Baños con Puyo, cuando regresaba de una excursión de campo para recolectar muestras de flora para su proyecto de titulación. Su Chevrolet Spark amarillo, que había comprado de segunda mano con sus ahorros de estudiante, se salió de la carretera durante una noche lluviosa de junio. Los bomberos de Baños tardaron casi 4 horas en encontrarlo en el fondo de una quebrada. La pérdida de Diego devastó a nuestra familia. Éramos solo nosotros dos, pues nuestros padres habían fallecido en el terremoto de 2016 que afectó gravemente la costa ecuatoriana. Diego era mi compañero de vida, mi socio en el pequeño negocio de turismo ecológico que habíamos montado juntos, y sobre todo, mi mejor amigo. Compartíamos la pasión por la naturaleza que nos había inculcado nuestro abuelo, un campesino que conocía cada sendero y cada especie de ave que habitaba los bosques de Tungurahua. Después del funeral, caí en una depresión profunda que me impedía trabajar con normalidad. Los turistas que contrataban mis servicios se quejaban de mi falta de entusiasmo, y poco a poco fui perdiendo clientes hasta quedar prácticamente sin ingresos. Pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en casa, revisando las fotografías que Diego había tomado durante sus expediciones de campo, tratando de encontrar algún sentido a su partida prematura. Fue durante una de esas tardes melancólicas cuando comenzó a manifestarse el fenómeno que cambiaría por completo mi perspectiva sobre la vida y la muerte. Estaba sentado en el patio trasero de la casa, observando los eucaliptos que Diego había plantado cuando cumplió 15 años, cuando escuché un graznido extraño que no pude identificar inmediatamente. Al levantar la vista, vi posado en la rama más alta del eucalipto principal un cuervo de tamaño considerable, con plumas de un negro tan intenso que parecían absorber la luz del atardecer andino. Era unusual ver un cuervo en esa zona, pues estas aves no son comunes en los valles interandinos de Ecuador. Los únicos corvídeos que habitualmente frecuentan la región son los mirlos y algunas especies de urracas, pero nunca había visto un cuervo verdadero tan cerca de Baños. El ave me observaba con una intensidad perturbadora. Sus ojos brillantes parecían estudiar cada uno de mis movimientos, como si tratara de comunicarme algo importante. Permanecimos así durante casi media hora, mirándonos mutuamente en un silencio que solo rompía el sonido del viento entre las hojas de eucalipto y el ruido lejano del tráfico en la Avenida de las Américas. Cuando la oscuridad comenzó a apoderarse del valle, el cuervo emitió una serie de graznidos que sonaron extrañamente melódicos, como si siguieran un patrón musical específico. Después extendió sus alas y se alejó volando hacia el Tungurahua, la montaña sagrada que domina el paisaje de nuestra región. Lo vi perderse entre las sombras del crepúsculo, pero algo me decía que volvería. Y efectivamente, regresó al día siguiente a la misma hora, posándose en el mismo eucalipto y observándome con la misma intensidad desconcertante. Esta vez, sin embargo, no se limitó a mirarme. Después de unos minutos, voló hasta el suelo del patio y comenzó a caminar en círculos alrededor de un pequeño montículo de tierra donde Diego solía enterrar los restos orgánicos para hacer compost.
Siguiendo un impulso que no puedo explicar racionalmente, me acerqué al lugar donde el cuervo había estado caminando. Allí, semienterrada entre los restos de hojas y cáscaras de frutas, encontré la cámara fotográfica de Diego, una Canon EOS Rebel que había desaparecido después del accidente. Los policías de tránsito habían asegurado que no estaba entre sus pertenencias recuperadas del vehículo. La cámara se encontraba en perfectas condiciones, sin ningún daño visible a pesar de haber estado expuesta a la intemperie durante meses. La batería, inexplicablemente, aún tenía carga. Cuando revisé la tarjeta de memoria, descubrí que contenía fotografías que Diego había tomado el mismo día de su muerte, imágenes de especies de aves que él había estado documentando para un proyecto de conservación. Pero había algo más inquietante en esas fotografías. En varias de ellas aparecía la silueta de un cuervo idéntico al que había estado visitando mi patio, posado en diferentes lugares del bosque nublado. Diego había fotografiado al mismo ave que ahora parecía haberme elegido como objeto de su atención. En una de las últimas imágenes, tomada apenas horas antes del accidente, el cuervo aparecía posado sobre el capó del Chevrolet Spark amarillo de mi hermano. Las visitas del cuervo se convirtieron en una rutina diaria. Llegaba siempre al atardecer, se posaba en el eucalipto, me observaba durante un tiempo, y después me guiaba hacia algún lugar específico del patio o de la casa donde invariablemente encontraba algún objeto que había pertenecido a Diego y que yo creía perdido para siempre. Durante la tercera semana, el ave me condujo hasta el sótano de la casa, un espacio húmedo y poco iluminado que usábamos como bodega. Allí, detrás de unas cajas de herramientas que llevaban años sin moverse, encontré el cuaderno de campo donde Diego anotaba sus observaciones sobre la fauna local. El cuaderno estaba abierto en una página fechada al día de su muerte, donde había escrito: "El cuervo negro me ha seguido durante toda la expedición. Es como si tratara de advertirme algo. Los abuelos decían que estas aves eran mensajeras entre los mundos". La caligrafía de Diego se veía nerviosa, muy diferente a su escritura habitualmente prolija. En los márgenes de la página había dibujado pequeños bocetos del cuervo desde diferentes ángulos, y debajo había anotado: "No es una especie local. Su comportamiento es demasiado inteligente, demasiado intencional. Parece conocer algo que yo no sé". A medida que pasaban los días, el comportamiento del cuervo se volvía más complejo y deliberado. Ya no se limitaba a guiarme hacia objetos perdidos, sino que parecía intentar comunicarme información específica sobre las circunstancias de la muerte de Diego. Durante la cuarta semana, el ave comenzó a volar repetidamente hacia la ventana de la habitación que había sido de mi hermano, golpeando el vidrio con insistencia hasta que yo lo siguiera. En el dormitorio de Diego, el cuervo se posaba sobre el escritorio donde él solía estudiar y planificar sus expediciones. Allí descubrí un mapa de la región marcado con anotaciones en rojo que indicaban lugares donde Diego había reportado avistamientos inusuales de fauna. Una de las marcas más prominentes coincidía exactamente con el lugar donde había ocurrido el accidente. Según las anotaciones de Diego, en esa zona específica de la carretera había documentado comportamientos anómalos en diferentes especies de animales. Venados que cruzaban la vía en horas inusuales, aves que volaban en patrones extraños, y especialmente, la presencia recurrente del cuervo negro que parecía patrullar el área como si fuera su territorio. Diego había teorizado que algo en ese lugar alteraba el comportamiento natural de los animales. En sus últimas anotaciones, había expresado la intención de acampar en la zona durante una noche completa para observar el fenómeno más de cerca. Esa era precisamente la expedición de la cual regresaba cuando ocurrió el accidente. El cuervo comenzó entonces a demostrar un comportamiento aún más extraordinario. Durante la quinta semana de sus visitas, el ave empezó a traer objetos en su pico, pequeñas piedras, ramas, trozos de metal que claramente provenían de los restos del vehículo de Diego. Cada objeto lo depositaba cuidadosamente en el mismo lugar del patio donde había encontrado la cámara fotográfica. Uno de esos objetos llamó especialmente mi atención, un pequeño fragmento de vidrio que resultó ser parte del espejo retrovisor del Chevrolet Spark. En la superficie del cristal, apenas visible, estaba grabado algo que parecía un mensaje. Usando una lupa, logré descifrar las palabras: "No fue accidente", escritas con lo que parecía ser la punta de una navaja. Esa noche no pude dormir. Las palabras grabadas en el fragmento de espejo se repetían una y otra vez en mi mente. Diego había sido siempre muy cauteloso al volante, conocía perfectamente esa carretera pues la había recorrido cientos de veces durante sus estudios. La idea de que su muerte pudiera haber sido algo más que un accidente me llenaba de una angustia que no sabía cómo procesar.
Al día siguiente, el cuervo llegó más temprano que de costumbre. Esta vez no se posó en el eucalipto, sino que voló directamente hacia mí y se acomodó en mi hombro derecho. Pude sentir el peso de su cuerpo, la suavidad de sus plumas, y algo más inquietante, una sensación de familiaridad, como si hubiera experimentado esa cercanía antes. En ese momento, con el cuervo posado en mi hombro, experimenté algo que solo puedo describir como una visión. Vi claramente la noche del accidente desde una perspectiva aérea, como si estuviera volando sobre la escena. Vi el Chevrolet Spark amarillo de Diego circulando por la carretera bajo una lluvia intensa, y vi también otro vehículo, una camioneta blanca sin placas, que lo seguía de cerca con las luces apagadas. En la visión, pude observar cómo la camioneta se acercaba peligrosamente al auto de Diego y lo golpeaba por detrás, causando que perdiera el control y se saliera de la carretera. El cuervo en mi hombro graznó una sola vez, como confirmando lo que acababa de ver, y después extendió sus alas y voló hasta perderse entre las nubes que cubrían el Tungurahua. Esa fue la última vez que vi al ave. Pero sobre el suelo del patio, en el lugar donde había estado posada en mi hombro, encontré una pequeña pluma negra y algo más, un papel doblado con la letra de Diego que decía: Sebastián, si estás leyendo esto, es porque mi amigo de plumas negras cumplió su promesa. La verdad sobre mi muerte está en la comisaría de Puyo. Pregunta por el capitán Herrera. Él tiene las pruebas. Tu hermano que te cuida desde donde esté. Al día siguiente viajé a Puyo y encontré al capitán Herrera, un policía veterano que me recibió con una expresión de sorpresa cuando mencioné el nombre de Diego. Me explicó que durante meses había estado investigando una red de tráfico de madera ilegal que operaba en la región, y que Diego se había convertido involuntariamente en testigo de sus actividades durante sus expediciones de campo. El capitán Herrera me mostró fotografías que Diego había entregado a la policía días antes de su muerte, imágenes donde se documentaba la tala clandestina de especies protegidas en el bosque nublado. También me enseñó un video grabado con la cámara de Diego donde aparecían claramente las placas de varios vehículos utilizados por los madereros ilegales, incluyendo una camioneta blanca sin placas que coincidía exactamente con la que había visto en mi visión. Su hermano era valiente, me dijo el capitán Herrera. Sabía que corría peligro, pero quería proteger el bosque que tanto amaba. Nos había prometido entregar más evidencias después de su última expedición. Cuando ocurrió el accidente, supe que no había sido casualidad, pero no tenía suficientes pruebas para demostrarlo. Gracias a la información que el cuervo me había ayudado a descubrir, la investigación policial pudo avanzar. Se arrestó a varios miembros de la red de madereros ilegales, incluyendo al conductor de la camioneta blanca que había causado la muerte de Diego. La justicia, aunque tardía, finalmente se hizo realidad. Han pasado 8 meses desde entonces, y he logrado reconstruir mi vida poco a poco. Retomé mi trabajo como guía turístico, pero ahora me especializo en tours de observación de aves, honrando la memoria de Diego y su pasión por la conservación. He creado una pequeña fundación que lleva su nombre, dedicada a proteger los bosques nublados de Tungurahua. Nunca he vuelto a ver al cuervo negro, pero a veces, cuando guío grupos de turistas por los senderos que Diego solía recorrer, siento una presencia familiar que me acompaña. Los visitantes a menudo comentan sobre la extraordinaria cantidad de aves que avistamos durante mis tours, como si la naturaleza misma quisiera mostrarse en todo su esplendor. He llegado a entender que el cuervo no era solo un mensajero, sino un guardián. Un protector que Diego había enviado para asegurarme de que la verdad sobre su muerte no permaneciera oculta. En la cosmovisión indígena de nuestros antepasados, los cuervos eran considerados psicopompos, guías que ayudaban a las almas a encontrar su camino entre los mundos. Ahora, cada vez que veo un cuervo en mis expediciones, lo saludo con respeto y gratitud. Sé que Diego está en paz, que su misión en este mundo se cumplió completamente, y que su amor por la naturaleza continúa protegiéndonos a todos los que compartimos su pasión por conservar la increíble biodiversidad del Ecuador. El guardián de plumas negras cumplió su propósito. La justicia se hizo, la verdad se reveló, y el espíritu de mi hermano encontró el descanso que merecía. Pero su legado vive en cada árbol que logramos proteger, en cada especie que documentamos, y en cada persona que aprende a amar y respetar la naturaleza tanto como él la amó. A veces, cuando el viento sopla entre los eucaliptos que Diego plantó, escucho un graznido lejano que me recuerda que el amor verdadero trasciende todas las barreras, incluso la que separa la vida de la muerte. Y en esos momentos, sé que mi hermano sigue cuidándome, desde donde quiera que esté,
a través de los ojos vigilantes de todas las criaturas que pueblan nuestros bosques sagrados. Mi nombre es Valentina Rossi, tengo 34 años, y trabajo como enfermera en el Hospital de Clínicas de Montevideo. Lo que voy a contarles sucedió durante el invierno de 2023, en mi apartamento del barrio Cordón, una zona céntrica de la capital uruguaya donde vivo desde que me mudé de mi ciudad natal, Paysandú, para continuar mis estudios universitarios. Todo comenzó con la muerte de mi abuela materna, Nélida Pereira, quien falleció en mayo de ese año a los 87 años. La abuela había sido una mujer extraordinaria, partera tradicional en el interior del país durante más de 50 años, con un conocimiento profundo de las plantas medicinales y las tradiciones curativas que había heredado de su propia abuela, quien a su vez las había aprendido de las mujeres indígenas charrúas antes de que esa cultura fuera prácticamente exterminada. Nélida había vivido toda su vida en una pequeña casa de ladrillos en las afueras de Paysandú, rodeada de un extenso jardín donde cultivaba hierbabuena, marcela, carqueja y decenas de otras plantas que utilizaba para preparar remedios caseros. Los vecinos de toda la región acudían a ella cuando los médicos del hospital departamental no lograban aliviar sus dolencias, y ella jamás les cobraba por sus servicios, considerando que su don era un regalo que debía compartir con la comunidad. Entre todos los seres vivos que poblaban la casa de la abuela, había uno que ocupaba un lugar especial en su corazón, una gata tricolor llamada Esperanza, a quien había rescatado de bebé cuando alguien la abandonó en una bolsa de arpillera en el portón de su casa. Esperanza tenía un pelaje extraordinario que combinaba negro, blanco y naranja en patrones perfectos, y poseía una personalidad casi humana que la convertía en la compañera constante de la abuela en todas sus tareas. La gata había desarrollado una habilidad asombrosa para detectar enfermedades. Cuando alguien visitaba a la abuela buscando ayuda, Esperanza se acercaba al paciente y olfateaba cuidadosamente la zona donde se ubicaba el problema de salud. Después se dirigía al jardín y regresaba con una ramita o una hoja específica en la boca, indicándole a Nélida qué planta debía utilizar para preparar el remedio. Esta colaboración entre la abuela y la gata había sido legendaria en Paysandú durante más de 15 años. Cuando la abuela enfermó de cáncer de pulmón, Esperanza se volvió aún más protectora. Pasaba las 24 horas del día acurrucada junto a ella, como si supiera que el tiempo se agotaba. Durante los últimos días de vida de Nélida, la gata apenas comía y se negaba a salir de la habitación, emitiendo un maullido triste y prolongado que resonaba por toda la casa como un lamento. La abuela murió en el hospital de Paysandú durante una madrugada de mayo, mientras yo sostenía su mano y Esperanza dormía sobre su pecho. En sus últimas palabras conscientes, Nélida me pidió que cuidara bien de la gata, pero también me dijo algo que en ese momento no entendí completamente: Esperanza conoce el camino de regreso. Cuando llegue el momento, ella te va a buscar para despedirse como corresponde. Después del funeral, llevé a Esperanza conmigo a Montevideo. Era lo menos que podía hacer para honrar la memoria de mi abuela. La gata se adaptó sorprendentemente bien al apartamento urbano, aunque era evidente que extrañaba el jardín y la libertad de la casa de Paysandú. Estableció su territorio favorito en el balcón que daba a la calle Soriano, desde donde podía observar el movimiento constante de la ciudad. Durante los primeros meses, Esperanza se comportó como cualquier gata doméstica normal. Comía regularmente, jugaba con los juguetes que le había comprado, y se acurrucaba en mi cama durante las noches frías de invierno. Sin embargo, algo cambió drásticamente a partir de julio, cuando comenzó a manifestar comportamientos que me resultaron cada vez más inquietantes y difíciles de explicar. Todo empezó una madrugada cuando me desperté porque sentí que alguien me observaba. Al abrir los ojos, vi a Esperanza sentada al pie de mi cama, completamente inmóvil, con sus ojos dorados fijos en mí. No era la mirada típica de una gata, había algo profundamente humano en su expresión, como si tratara de comunicarme algo urgente. Cuando me incorporé para acariciarla, ella emitió un maullido grave y prolongado que nunca le había escuchado antes, y después saltó hacia la ventana del dormitorio. Durante las siguientes noches, el comportamiento se repitió con exactitud. Esperanza me despertaba siempre a las 3:15 de la madrugada, se sentaba al pie de la cama con esa mirada intensa, emitía ese maullido extraño, y se dirigía hacia alguna ventana específica del apartamento. Parecía estar esperando algo o a alguien, pero desde mi perspectiva de octavo piso solo se veía la ciudad dormida bajo las luces del alumbrado público. La situación escaló durante la tercera semana de julio. Esa noche,
En lugar de despertar con la sensación de ser observada, me desperté porque escuché a Esperanza maullar de una manera desesperada, como si estuviera en peligro. La encontré en la sala de estar, parada frente a la puerta de entrada, con el pelo erizado y emitiendo sonidos que jamás había escuchado de ningún gato. Era como si estuviera manteniendo una conversación con alguien que se encontraba del otro lado de la puerta. Me acerqué cautelosamente y puse el oído contra la puerta de madera. No escuché pasos en el pasillo ni voces de vecinos, pero había algo más sutil, una especie de respiración suave y rítmica, como si efectivamente hubiera alguien esperando del otro lado. Esperanza continuaba su conversación felina, alternando entre maullidos graves y agudos, como respondiendo a preguntas que yo no podía escuchar. Cuando finalmente reuní el valor para mirar por la mirilla, el pasillo estaba completamente vacío. No había nadie, pero Esperanza siguió maullando hacia la puerta durante casi una hora más, hasta que súbitamente se calmó, se dirigió a su plato de agua, bebió tranquilamente y se acurrucó en su cama como si nada hubiera ocurrido. Los episodios nocturnos se intensificaron durante agosto. Esperanza había desarrollado la costumbre de caminar por todo el apartamento durante las madrugadas, deteniéndose en puntos específicos donde se sentaba y emitía esos maullidos conversacionales dirigidos hacia el techo, las paredes, o incluso hacia esquinas vacías. Era como si estuviera interactuando con presencias que solo ella podía percibir. Una noche particularmente fría, decidí seguirla discretamente para entender mejor su comportamiento. Esperanza se dirigió hacia la cocina y se detuvo frente al refrigerador, donde comenzó a maullar suavemente mientras movía su cabeza como siguiendo los movimientos de alguien. Después caminó hacia el dormitorio de huéspedes que usó como depósito, se subió a una silla, y extendió su pata hacia una repisa alta donde guardó algunos objetos que pertenecieron a mi abuela. Con curiosidad creciente, revisé la repisa y encontré algo que me había pasado desapercibido durante meses. Un pequeño frasco de vidrio que contenía semillas de plantas medicinales que la abuela había recolectado antes de enfermar. Junto al frasco había una nota escrita con su letra temblorosa, para Valentina. Plantar cuando Esperanza indique el momento correcto. El jardín de la memoria nunca muere. No recordaba haber visto esa nota antes. Estaba segura de haber revisado cuidadosamente todos los objetos de la abuela cuando los traje desde Paysandú. La nota estaba fechada apenas una semana antes de su muerte, cuando ya se encontraba muy débil y rara vez tenía fuerzas para escribir. Al día siguiente, llevé el frasco con las semillas al trabajo y se lo mostré a mi colega Mercedes, una enfermera especializada en medicina tradicional que había conocido a mi abuela durante una conferencia sobre plantas medicinales. Mercedes identificó las semillas como una mezcla muy específica de hierbabuena, carqueja, y una tercera planta que no logró reconocer inmediatamente. Tu abuela era muy sabia, me dijo Mercedes. Esta combinación se usaba tradicionalmente para crear jardines de sanación en las casas donde había ocurrido una muerte natural. Se creía que las plantas ayudaban a que el espíritu del difunto completara su transición de manera pacífica. Esa noche, Esperanza me despertó de la manera habitual, pero esta vez, en lugar de dirigirse hacia alguna ventana o puerta, caminó directamente hacia el balcón y se sentó junto a las macetas vacías que había dejado allí desde mi mudanza. Su mensaje era claro, había llegado el momento de plantar las semillas de la abuela. Siguiendo las instrucciones que encontré en otro papel oculto entre las páginas de un libro de medicina natural que había pertenecido a Nélida, planté las semillas en 3 macetas diferentes, utilizando tierra que había traído del jardín de Paysandú y agua bendita que conseguí en la iglesia del Cordón. Esperanza supervisó todo el proceso, sentada pacientemente mientras yo trabajaba, como si fuera la guardiana de un ritual sagrado. Los cambios en el comportamiento de la gata fueron inmediatos. Desde la noche en que planté las semillas, los episodios de maullidos conversacionales cesaron por completo. Esperanza volvió a dormir normalmente, pero ahora pasaba la mayor parte del día en el balcón, cuidando las macetas como si fueran sus propios hijos. Las plantas germinaron con una rapidez extraordinaria y en pocas semanas el balcón se transformó en un pequeño jardín aromático que perfumaba todo el apartamento. Sin embargo, el comportamiento más extraordinario de Esperanza estaba por manifestarse. Durante septiembre, la gata comenzó a demostrar nuevamente esa habilidad diagnóstica que había desarrollado junto a mi abuela, pero ahora la aplicaba conmigo y con las personas que me visitaban. La primera vez ocurrió cuando mi amiga Patricia vino a tomar mate una tarde. Esperanza se acercó a ella, la olfateó cuidadosamente en la zona del cuello, y después se dirigió al balcón y regresó con una ramita de carqueja en la boca,
que depositó sobre las piernas de Patricia. Mi amiga se rió inicialmente, pero cuando le comenté sobre las habilidades diagnósticas de la gata, decidió visitar al médico por precaución. Una semana después me llamó para contarme que le habían detectado un nódulo en la tiroides que requería tratamiento. La precisión diagnóstica de Esperanza se repitió en varias ocasiones más. Cuando mi vecino del quinto piso subió a pedirme azúcar, la gata le llevó una hoja de hierbabuena y señaló insistentemente hacia su estómago. El hombre confesó que llevaba semanas con problemas digestivos que no había querido comentar con nadie. Cuando mi hermana menor vino de visita desde Paysandú, Esperanza le trajo una ramita desconocida y se concentró en su zona lumbar. 2 días después, mi hermana se torció la espalda en el trabajo. Pero el episodio más impactante ocurrió durante la primera semana de octubre. Yo había estado sintiéndome extrañamente cansado durante varios días, con una fatiga que no lograba explicar a pesar de dormir bien y alimentarme correctamente. Una madrugada, Esperanza se acercó a mi cama y comenzó a olfatear insistentemente mi abdomen, emitiendo unos maullidos suaves y preocupados que no había escuchado desde los últimos días de vida de mi abuela. La gata salió hacia el balcón y regresó con algo que me sorprendió, una pequeña flor blanca de una planta que no había sembrado y que había crecido espontáneamente entre las macetas. Esperanza depositó la flor sobre mi vientre y se quedó allí toda la noche, como montando guardia. Al día siguiente, siguiendo una corazonada que no puedo explicar racionalmente, decidí hacerme una prueba de embarazo. El resultado fue positivo. Estaba embarazada de apenas 4 semanas, en una etapa tan temprana que yo misma no había percibido ningún síntoma consciente. Esperanza había detectado mi embarazo antes que yo. Esa noche, mientras reflexionaba sobre la extraordinaria intuición de la gata, encontré otra nota de mi abuela escondida en el ejemplar de Plantas Medicinales del Uruguay que siempre tenía en su mesa de noche. La nota decía: Esperanza ha sido entrenada por la naturaleza misma para cuidar la vida en todas sus formas. Cuando llegue el momento de traer nueva vida al mundo, ella lo sabrá antes que nadie. Confía en su sabiduría como yo confié durante todos estos años. Durante los meses siguientes, Esperanza se convirtió en mi compañera constante de embarazo. Parecía entender perfectamente mi condición y adaptó su comportamiento para cuidarme. Durante las náuseas matutinas, me traía hojas de hierbabuena que masticaba para aliviar el malestar. Cuando tenía dolores de espalda, se acurrucaba estratégicamente en las zonas donde sentía tensión, proporcionándome un calor reconfortante que aliviaba la molestia. Pero lo más extraordinario era su capacidad para anticipar mis necesidades médicas. Una tarde en que comencé a sentir contracciones prematuras, Esperanza se puso visiblemente nerviosa horas antes de que yo percibiera cualquier síntoma. Maullaba de manera desesperada y se dirigía constantemente hacia la puerta, como instándome a salir. Cuando finalmente las contracciones se volvieron evidentes y tuve que ir al hospital, confirmaron que había sido crucial llegar temprano para prevenir un parto prematuro. El momento más emotivo llegó durante la madrugada del 15 de marzo de 2024, cuando comenzó mi trabajo de parto. Esperanza había estado inquieta toda la noche, caminando en círculos alrededor de mi cama y emitiendo maullidos suaves pero persistentes. Cuando rompí fuente, ella se acercó a mí, me miró directamente a los ojos con esa expresión profundamente humana que había desarrollado, y emitió un maullido que sonó exactamente como una despedida. Mi hija nació sana después de 8 horas de trabajo de parto. Cuando regresé del hospital 3 días después, encontré a Esperanza acurrucada en el balcón, entre las plantas medicinales que ahora habían crecido y florecido completamente. Parecía en paz, satisfecha, como si hubiera cumplido una misión importante. Esa misma noche, Esperanza se acercó a la cuna donde dormía mi bebé, la olfateó cuidadosamente, y emitió un ronroneo suave que duró varios minutos. Después se dirigió hacia mi dormitorio, saltó a la cama, se acurrucó junto a mí por última vez, y cerró sus ojos dorados para siempre. Había muerto durante el sueño, de manera natural y pacífica, exactamente como había vivido. En su último acto de amor, Esperanza había esperado a que mi hija naciera sana para completar su misión en este mundo. Había cuidado de mi abuela hasta sus últimos días, me había acompañado durante el duelo y el embarazo, y había asegurado el bienestar de la nueva generación antes de partir. Enterré a Esperanza en una pequeña tumba que cabe en el balcón, entre las plantas medicinales que ella había cuidado con tanto esmero. Sobre su sepultura planté una rosa blanca que floreció inmediatamente, como si la tierra misma quisiera honrar su memoria. Ahora,
Casi un año después, cuando mi hija llora durante las noches, siento una presencia suave que me ayuda a calmarla. A veces encuentro pétalos de rosa blanca en su cuna sin explicación aparente, y ocasionalmente escucho un ronroneo fantasmal que parece venir de ningún lugar específico pero que llena toda la casa de tranquilidad. He llegado a entender que Esperanza era mucho más que una mascota. Era una guardiana, una sanadora, una conexión viva entre las tradiciones ancestrales de mi abuela y el mundo moderno en el que yo vivo. Su amor trascendió la barrera entre la vida y la muerte para asegurar que la sabiduría de generaciones pasadas continuara protegiendo a las nuevas generaciones. La gata de 3 colores cumplió su propósito con una dedicación que solo pueden demostrar los seres verdaderamente puros. Me enseñó que el amor auténtico no conoce límites de tiempo ni espacio, y que la naturaleza misma conspira para que quienes nos aman nunca nos abandonen realmente. En el jardín del balcón, las plantas siguen creciendo con una vitalidad extraordinaria, como si llevaran consigo el espíritu protector de Esperanza y la sabiduría eterna de mi abuela Nelia. Y yo, ahora madre, tengo la certeza de que mi hija está protegida por el amor incondicional de 2 generaciones de mujeres sanadoras y una gata extraordinaria que eligió cuidar de nuestra familia hasta el final de sus días.